Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. ¡Felices Pascuas de Resurrección! De resurrección. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Resucitó. Aleluya. Sí, estamos contentos. Sí, estamos Se nos ve en la muy cara, contentos. O sea que Además estamos cansados, pero contentos. eso es verdad. Muy cansados, pero muy contentos. Y la verdad que esta celebración de esto del Tríodo Pascual estuvo excelente. Yo espero que cada persona lo haya vivido de la misma manera. Estuvo intensa, pero de Sí. verdad muy bonita. Muy bonita. Y también siempre ¿Cuántos siguiendo... bautizos hicieron en San José? Mira, en San José, si no mal recuerdo o cuento, porque bueno, sabes que uno andaba ahí en todo, creo que fueron alrededor de 16 o tal vez entre 14 a 16, pienso. Okay. Claro, porque algunos también ya estaban bautizados y fueron recibidos en la iglesia. Exactamente. En San Luis este año... En total yo sé que eran 24, pero okay. Bautizados así pues eso. Okay. En San Luis este año tuvimos poquitos. Sí. Tuvimos apenas 17 bautizos y 3 que vinieron a la iglesia. Y eso que San Luis siempre... lo que pasa es que este era el segundo año después del COVID, y entonces el año pasado con el COVID vino muy poca gente se registró. Sí. Muy poca gente terminó la preparación para recibir los sacramentos este año. Yo me imagino que para el año que viene volveremos a los números aquellos de 35, 40 Dios que siempre teníamos. De hecho ayer pero ayer terminamos, el sábado nosotros terminamos en la noche en San Luis. La vigilia terminó como a las 12 de la noche. Sí. Y empezó a las 8:30. Si tenemos otra vez 40, terminaremos a la 1 de la mañana. No te digo, yo creo que en esas cosas, bueno, no sé, a veces digo que no sé, hay cosas que se pueden a lo mejor acortar un poquito más. No, pero a mí me gusta. Yo sé, a Betty le gusta que sea todo cantado. Todo cantado, muy bien solemne. Cantado, muy bien solemne. Largo, todas las lecturas. Sí. En cambio, yo soy de la opinión que a veces, por ejemplo, si se canta, entonces se pueden, por ejemplo, omitir las lecturas, por ejemplo. Bueno, algunas, no se puede todo. Hay que hacer mínimo 3 del Antiguo Testamento. Bueno, yo había leído. 4 del Antiguo Testamento, sí. y la del Nuevo Testamento y del Evangelio. Ajá. Entonces, pero bueno, son opiniones, pero cada quien tiene su opinión. Seguramente debe haber personas que disfrutan. Bueno, es que lo que pasa es que tú te distraes un poco más rápido que yo. Pero entonces Betty, a lo mejor eso tan largo. Pero te voy a decir algo. A mí se me pasó volando porque estaba ahí corriendo. Claro, que estabas corriendo con que los monaguillos, que la cosa que... Sí, pero uno ve en las personas un poco cuando volteas y a ver al que está a tu lado, a los feligreses, y tú ves que a las 2 horas, pues el niño, ya, o si trae un niño, inclusive si es un adulto, pues ya tú lo ves cansado, a lo mejor. Tú sabes que yo lo que creo es que es bonito. Opinable. Sí, yo lo que creo es que es bonito que haya de todo. Para todos los gustos, porque por ejemplo la gente que le gusta así bien largo, bien solemne, no bien largo, pero me refiero bien solemne, con todas las lecturas, todos los salmos cantados, sabe que puede ir a San Luis, y no sé si Santa Teresa debe hacer, pero Santa Teresa es puro inglés. No sé, saben que hay iglesias donde pueden ir, y el que diga, ay no, yo no puedo tan largo, entonces sabe que hay otras iglesias donde puede ir. Hay como dicen en Venezuela, de todo como en botica. Exacto. Bueno, lo cierto del caso es que fue una fiesta muy bonita, muy celebrada. Nos unimos siempre en oración al Papa Francisco. Damos gracias a Dios por la cantidad de gente alrededor del mundo que fue recibida en la iglesia. Sí. Me hizo mucha gracia porque en el Twitter ayer montones de personas me aparecían ahí en mi Twitter que decían que por fin somos católicos. Una foto bien bonita de una familia. Mira qué bien. Que decían así como que 2 horas para que seamos todos una familia católica. Mira, y hablando de una familia, en la iglesia donde yo estoy en San José había una familia que se estaban... Que entraron todos a la iglesia, qué bonito. Entonces era el niño, la niña, la mamá
Y creo también el papá, si no me equivoco. Pero muy bonito, muy bonito. Bueno, y también otra cosa que leí. En el Twitter también un comentario que me dio mucha risa. Decía que la Semana Santa es un periodo muy especial para los niños en la misa. Que el Domingo de Ramos le dan espadas a los niños y en la Vigilia Pascual le dan velas para que jueguen los piromaníacos. Pero la señora lo decía con gracia. Porque claro, es verdad que el Domingo de Ramos yo lo vi y tú también. Sí, los niñitos jugando como espadas con las palmitas. Sí. Y después en la antenoche con las velas prendidas. No, y no es nada que entonces el domingo los huevitos de Pascua, que es algo muy bonito, muy bonito. Porque a los niños les gusta y están esperando ese momento. Entonces, la verdad se disfrutó mucho. Y bueno, vamos entonces a nuestro tema. ¿Cuál es el santo? El santo de hoy a mí me llamó mucho la atención porque tiene que ver con toda esta fiesta que estábamos celebrando, con los bautizos. Y se trata de Santa Sara de Antioquía. Nuestra santa, etimológicamente, hablando de su nombre, de lo que significa su nombre, Sara es aquella que es una princesa. De nombre, inclusive su nombre es de origen bíblico. Sí, de la esposa de Abraham. Que hay varias. Luego, esta santa padeció el martirio durante la persecución del emperador Diocleciano, que es uno de los peores, como me decías tú, una de las peores persecuciones. Sí. Santa Sara, era mujer de un oficial de la armada del emperador Diocleciano, y eso fue entre los años 284 y 305. El nombre de su esposo era Sócrates. Y entonces, pues los dos residentes de Antioquía y ambos cristianos, o sea, los dos profesaban su fe cristiana. Pero Sócrates, por temor, miedo a perder su puesto en el ejército, pues reniega de la fe, mientras que Sara, al contrario, continúa profesándola fielmente y firme, además, en su fe, en seguir su fe. Pues tuvieron 2 hijos, a los cuales, por la persecución que había, no pudieron bautizarlos en Antioquía. Por lo que Santa Sara decide trasladarse a Alejandría de Egipto y allí poder bautizarlos. Entonces se embarca, se monta en un barco. Se monta en un barco. No es que se quedó embarcada, no, sino que se monta en un barco y se traslada a... Bueno, no se llegó a trasladar, intentó trasladarse a Alejandría de Egipto. No, sí, porque pero en el camino no... Pero es llega verdad. hasta allá. Sí, es verdad. Ya le voy a explicar. Va con sus 2 hijos con el propósito, por supuesto, de bautizarlo. En la travesía, yendo hacia Alejandría, pues empieza una tormenta, se agita el mar, aquello se vuelve un desastre, y inclusive llegando al punto que pues nada, pensaban que se iban a hundir, arremetía las olas con fuerza a la embarcación, y aquella furia del mar pues dice, nada, esto se va a hundir. Santa Sara, preocupada por la salvación de sus 2 hijos, tanto espiritual como corporalmente, pensando en sus 2 hijos, se hace una pequeña incisión en su pecho, y de allí, con un cuchillo, y de la sangre que brota, que corre, le hace el signo de la señal de la cruz a la frente de sus 2 hijos. Y después lo sumerge. Claro, esta parte yo decía, ¿cómo es eso que lo sumerge en el mar si aquello estaba tan agitado? Me imagino que a lo mejor... Es que el agua entraba en el barco. Y el barco, me imagino que igualmente sería pues una piscina. Entonces sumerge también, y por supuesto invocando con una fórmula la Santísima Trinidad. O sea, les habrá dicho, yo te bautizo en el nombre del Padre. Te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pues lo de la incisión en el pecho para asignarlos en la frente, me imagino que tiene que ver con que a los niños se les asigna con el Santo Crisma cuando se bautizan. Y todavía no van a ser confirmados. Sí, es verdad. Entonces, claro, me imagino que como no tenía óleo, no tenía el crisma, pues lo hizo con su sangre, Bueno, y eso fue lo que ella se le ocurrió hacer. Se le ocurrió. Luego sucede, pasa la tempestad, el mar se calma por completo y el viaje prosigue hasta Alejandría. O sea que sí llegó a Alejandría. Sí llega a Alejandría. Cuando llega a Alejandría,
Santa Sara, se dirige al obispo San Pedro, eso sería entre el año, o el Papa está entre los años 300 No, pero ese no era el Papa, era obispo Pedro, de nombre Pedro, obispo, pero no era el Papa. Sí. Porque ese no es San Pedro el apóstol. Sí, ya lo nombré, ay Dios mío, el obispo San Pedro, además es un santo. ¿Es santo? Sí, el obispo San Pedro, que eso ocurre del año 300 al 310, y con el propósito de que sus hijos fueran bautizados por él. Y además, pues pensaba que no era suficiente lo que había ya hecho en la embarcación y en el mar. Pues sucede que el obispo se encontraba precisamente, cuando ella llega, precisamente se encontraba administrando el sacramento del bautismo a los fieles del lugar. Por lo que Sara se pone en la fila para que sus hijos sean bautizados. Entonces, al momento en que le llega el turno de que va a ser bautizado sus dos hijos, pues la pila bautismal se seca. Se le secó todo el agua. Por completo. Ahí no había agua. Y esto sucede además 3 veces, porque dice, bueno, me formo otra vez, se seca nuevamente. O sea, ella llegaba, no había agua. Se iba, volvía a salir el agua. Imagínate. O sea, eso fue por 3 veces que lo intentó. Pero en todas las ocasiones, pues el agua se secaba, como decía, o sea, no había agua. Al terminar la ceremonia, el obispo se acerca a Sara y le dice, y le pide una explicación. Le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Sabes qué esto me que está pasando? Así como que explícame la parábola. Sí, entonces ella pues le contesta y le dice las peripecias o lo que tuvo que hacer en el viaje por sus 2 hijos, el bautizo, cómo lo realizó, todas las cosas que se hizo. Lo hizo de esta manera. Y el obispo comprende perfectamente la situación y le asegura a Santa Sara que el bautismo que ella había administrado en el momento de peligro había sido totalmente válido. Y por ello, pues era inútil volver a bautizar. A repetirlo, pues, en este caso. Hay mucha tela que cortar con esa historia. Mucha tela, sí, señora. Y sobre todo en esas clases que uno da de bautizo o personas que a veces vienen. Que llegan. Sí, que no, que vengo a la iglesia tal. Pero bueno, para seguir con la historia de Santa Sara. Ella parte nuevamente, o sea, toma la embarcación de regreso a Antioquía, de donde era ella, donde estaba su esposo. Y llegada a casa, habla con su esposo y le cuenta todo lo que hizo. Pues a se le ocurre ir a contarle todo a Diocleciano, al emperador. ¿Tú sabes qué creo yo? Que como él había apostatado de la fe, y entonces debía tener así como, o sea, el pecado. Entonces, claro, a lo mejor le habrá dado como una cierta rabiecita. Sí, pero imagínate el punto de tus 2 hijos, o sea, tu esposa y tus 2 hijos. Sí, por eso, pero era el pecado también, ya que se le había metido a él también miedo. De apostatar de la fe y miedo, claro. Ya como quien dice, pues la oscuridad lo había... Sí, lo tenía envuelto. Lo tenía envuelto. Pues le cuenta al emperador y el emperador manda, con furia además, muy bravo, manda a llamar a Sara y la interroga en modo casi inclusive brutal. Y le dice... Ella se asustó. Sí, se asusta. Pues Sara lo único que le da es una sola respuesta, o sea, un solo comentario, y el resto quedó totalmente enmudecida, no dijo más nada. Y aterrorizada, creo yo. Seguramente. Luego, pues, el emperador Diocleciano la condena a ser quemada viva junto con sus 2 hijos. Por eso digo que el hombre sabe que a quien se le ocurra, ¿no? Pero bueno. La única fuente que tenemos y que se refiere a su vida es de Sinasario Alejandrino, y además la conmemoramos el 20 de abril. Entonces, bueno, felicidades a todos los que lleven el nombre de Sara, que hay muchas personas. Que nos ayude pues a ser fieles a nuestra fe. Es una historia, a mí me llamó la atención por todo lo... Bueno, primero con eso mira, estábamos hablando del bautizo en la Vigilia Pascual y de otras personas que no fueron bautizadas, sino recibidas en la fe. ¿Por qué sucede eso si no eran católicos? ¿Por qué no los bautizaron? Porque ya estaban bautizadas como los hijos de Sara. Exactamente. Entonces no se podían volver a bautizar. Se hubiera secado la fuente. Sí, ya una vez que recibe el bautizo... Inclusive un bautizo válido, de emergencia, también. Que va en el avión y el avión se va a caer, lo bautiza, pues ese bautizo ya es válido. En el hospital. O en el hospital. Si a uno le pasara eso, que uno tiene un bebé y está en peligro de muerte, y entonces uno dice, este bebé no está bautizado, y lo bautiza, porque uno puede agarrar cualquier agua, no refresco ni limonada, no, algo que sea agua.
Si es de mar, de río, de grifo, de lluvia, no importa, pero agua. Entonces, y uno dice las palabras correctas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ese niño ya está bautizado. Entonces, pero ¿y cómo hacemos en la parroquia? ¿Qué hago? Usted va a la parroquia y dice que fue lo que sucedió y que usted ya bautizó al niño en emergencia, y en la parroquia se encargan de hacer toda la documentación necesaria para que el bautismo conste. Y otra cosa también importante es que tiene que haber conocimiento de los padres del niño. No, pero en emergencia no. En emergencia no, pero si fuera un bautizo, por ejemplo, vamos a poner que la madre está grave y puede hablar, inclusive y todo, pues ella puede pedir perfectamente también el bautizo. Sí. Y bautizar a su hijo. Sí. Pero también tiene que haber como un cierto conocimiento por parte de los padres, ¿no? A ver, para bautizar a un niño en la Iglesia Católica se necesita el permiso de los padres. Yo me refería a eso. Por lo menos a uno, de uno de los padres. Si es la abuela que dice, no, estos muchachos no van a llevar a esos niños a bautizar, yo me los voy a llevar escondido. No sirve. O sea, necesita el permiso de los padres. Pero si uno de esos niños que los papás son descuidados, no los han bautizado ni los quieren bautizar, está en peligro de muerte, no hay que pedirle permiso a los padres, uno lo puede bautizar. Pero solo en caso de peligro de muerte del bebé. Del bebé, exactamente. ¿Okay? O bebé, o puede ser una persona que no se haya bautizado, igual que pero si es un adulto, el adulto lo tiene que pedir. Tú no puedes bautizar a un adulto en contra de su voluntad, aunque se esté muriendo. A eso me refiero, tiene que haber conocimiento de la persona. Pero bien. Eso no era lo que iba, todo lo que quería decir. ¿Qué era? No, lo otro era que la gente que se bautiza en una iglesia protestante, con uno de los bautismos que son válidos, o sea que cuando en la iglesia protestante lo bautizan, le dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese es un bautizo válido. Entonces cuando se convierten al catolicismo, no se vuelven a bautizar, simplemente hacen lo que estaba diciendo Francisco, la profesión de fe. Entonces por eso es que uno en la vigilia había un grupo de bautizo, un grupo de profesión de fe, o sea, así. Sí. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, como les decíamos, felicitaciones a todos los que lleven el nombre de Sara, y tenemos una oración. Nos desviamos un poquito, pero tenemos una oración para nuestra santa, así que vamos a hacerla, ¿te parece? Me parece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de poder y misericordia, que ayudaste a tu mártir Santa Sara a soportar las torturas de su martirio, concede a los que celebramos el día de su triunfo permanecer invencibles con tu protección frente a las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santa Sara, ruega por nosotros. Bueno, ya regresamos. Vamos a las noticias. Sí. Ya regresamos. La noticia del día. Aquí estamos de nuevo con la primera noticia. Dice, Cáritas Polonia sigue en primera línea ayudando a los refugiados de Ucrania tras la invasión rusa. Hacemos 40.000 sándwiches al día, imagínate, 40.000. También comidas calientes para los refugiados que acaban de cruzar la frontera. No es que no haya tiendas para comprar comida, pero hay que dar de comer a estas personas. Lo primero es que estén sanas y bien alimentadas. El padre Marcin Isicki, director de Cáritas Polonia, describe cómo la organización ha estado proporcionando ayuda y socorro a los refugiados que buscan seguridad al otro lado de la frontera. Cáritas Polonia ha recaudado 10 millones de euros para ayudar a las distintas Cáritas de la diócesis a hacer frente a esta crisis de refugiados en Polonia. La mayoría de los refugiados quieren ir a las grandes ciudades como Varsovia y Cracovia porque están más seguros y tienen más recursos. Pero hay otro grupo de refugiados que no quiere alejarse de la frontera. Quieren quedarse más cerca de su hogar, Ucrania, con la esperanza de poder volver pronto. No quieren estar lejos. Cuando encuentran un lugar cerca de la frontera, como el sitio de acogida, quieren quedarse allí. En los primeros 30 días después de la invasión, Cáritas envió a Ucrania unos 500 camiones llenos de alimentos, medicamentos e incluso generadores eléctricos. También se pusieron en contacto con otras organizaciones para recoger comida para los refugiados. Nunca ha habido una movilización y generosidad tan enorme de polacos, porque
Por un lado, ofrecen lugares para dormir, pero también ayudan económicamente. La gente ha abierto tanto sus corazones como sus carteras o sus bolsillos, dijo el padre Isiki. Con el corazón y la cartera abiertos, la gente en Polonia está haciendo todo lo posible para ayudar a sus vecinos más necesitados. Qué bonito. Muy bonito. Tenemos otra noticia que es que cristianos sirios celebran Semana Santa en catedral reconstruida tras ataque yihadista. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, por sus siglas ACN, compartió una fotografía en la que se observa a cientos de cristianos maronitas celebrando el Viernes Santo del año 2022, frente a una catedral siria que fue reconstruida luego de sufrir graves daños a manos de yihadistas. Gracias a tu aporte, hoy podemos ver la esperanza viva en cristianos maronitas que celebran el Viernes Santo en la plaza de Fahar, frente a la Catedral de San Elías, Iglesia Oriental Católica en Alepo, Siria. Esto indica ACN en su cuenta de Facebook el 16 de abril. En el 2013, los yihadistas arrasaron la ciudad y destruyeron gran parte de la catedral y la ciudad. El 20 de julio de 2020, la Catedral Maronita de San Elías fue reabierta gracias a una ayuda de varias organizaciones benéficas, entre ellas ACN, que financiaron la restauración con una donación de 400.000 euros. La catedral se construyó en 1873 en el barrio de Al-Jayde y sufrió una destrucción parcial en el año 2013 cuando cayó en manos de yihadistas que procedieron a su detonación con morteros. En una entrevista publicada en abril del 2022, Regina Lynch, directora de proyectos de ACN, aseguró que para muchos cristianos la guerra ha tenido un efecto positivo en su fe y ha brindado a la Iglesia la oportunidad de, a pesar de los pesares, poner en práctica sus enseñanzas sobre la caridad y el perdón. Más de 6 millones de sirios han huido del país y 6.7 millones son desplazados internos. Con más de 14 millones de personas que siguen necesitando asistencia, el conflicto ha causado un sufrimiento incalculable a hombres, mujeres y niños sirios. Así que sigamos rezando por la paz. Sí, señor. Bueno, vámonos a una musiquita. A una musiquita, ok. Sí. Ya regresamos. A una musiquita de aleluya, ¿cómo se llama? De alegría, de gloria. De gozo, de gloria. Gozo. Okay. Y ya regresamos. Perfecto. Música para el alma. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor. Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor
a caminar y a luchar todos unidos y a dar la mano al pobre y al desamparado. Jesús ha resucitado, podemos todos ya ser hermanos. Hay que unir nuestras manos, nunca más separados. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte y las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita, otro mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 30. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con lucha interna, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían, está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, Betty, en este evangelio vemos, que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. Porque estos señores hablaban de que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belzebú. Y por más que daba ejemplos tan claros, con ejemplos como estos, que cualquiera entiende, pues todavía eran, de verdad que uno dice, eran cabezaduras, no somos. Ya casi que hiciste toda la explicación. Ay, perdón. La verdad que uno dice, no, eran cabezaduras, no somos. No, somos cabezaduras. Seguimos igualitos. Pero bueno, dato. No, pero antes de esa parte, que es muy importante, muy interesante, está la primera, que es cortica, apenas como que 2 versículos, que dice que sus parientes lo fueron a buscar porque decían, se volvió loco. Sí, también. Entonces yo le estaba diciendo a Francisco, nadie es profeta esta semana no hay algún santo de esos que la gente decía está loco, como tú tenías, bueno, San Francisco pensaron en algún momento que se había vuelto loco. Bueno, el caso de San José de Cupertino, que a mí me encanta, es que ni la mamá lo quería. Ajá, pero hay uno, ¿te acuerdas que hay uno que se hacía pasar por loco? Ah, sí. Para que lo humillaran y tal. Sí, no me acuerdo. Yo no sé, pero Francisco tiene varios cuentos de santos que entonces yo decía, ¿no tienes un santo de eso? Porque me pegaba con la primera parte del Evangelio. Porque es verdad, o sea, bueno, uno por un lado es que Jesús estaba tan atareado en su misión de predicar la buena noticia y explicarle a la gente, bueno, o sea, hacer su labor evangelizadora, por decirlo de algún modo, que para los ojos de algunos parece como que era una exageración, una locura. Y entonces, bueno, en otros lugares de la Escritura también vemos que pasa eso. Pero, pues, eso mismo le pasó a los profetas. Igual. La gente que los rodeaba pensaron, se volvió loco, está enajenado mentalmente. Sí, imagínate el caso del mismo Moisés. Ajá. Y resulta que eso le ha pasado pues también a muchos santos. O sea que, y de verdad, y a nosotros mismos. A veces uno ve, bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado, que a veces ves a una persona que es así súper
apostólica, que quiere hablar con todo el mundo, que quiere irse de misión, y tú dices, ay no, en Venezuela tenemos un refrán para variar. Bueno, es cilantro, pero no tanto. Un mexicano me diría, como dice mi hermano mayor, de cilantro nunca es tanto. Pero bueno, lo cierto es que a veces uno piensa, ay no, pero esa persona sí está exagerando, o sea, tampoco es para tanto. Sí. Entonces resulta que, pues que a lo mejor sí es para tanto. Y a Jesús lo tuvieron por loco, por eso, porque no descansaba, porque iba de un sitio a otro. Imagínense para que se rodeara de 5,000 personas, para hablarles a toda esa gente. Sí. Entonces, bueno, a muchos santos les ha pasado eso, que por seguir el ejemplo de Cristo pasan por locos. Sí, y hay que tener cuidado porque a lo mejor cerca de donde vivimos, en la misma familia puede suceder que hay alguien que a lo mejor pues que tiene ese celo apostólico, o a lo mejor, no sé, cualquier situación parecida a esta, y lo tachamos a veces, o también se dice, no, bueno, ¿qué le pasa? Se volvió loco, ¿qué es no esto? Es para tanto, no es para tanto, no exagere. Pero eso pasa con amigos, en la familia, sí. con conocidos. Y resulta que sí, esa gente están locas, pero locos de amor por Jesucristo. Entonces es una locura que todos deberíamos querer. Y lo mejor tener. Que se puede hacer, más que criticar, es rezar. Cuando no podamos hablar bien, es mejor callarnos y rezar por esa persona. Y rezar, y a lo mejor también pedirle a Dios que nos dé también ese tipo de locura, sí. Bueno, también. ¿Verdad? Que nosotros también seamos ese celo apostólico. Exacto. Entonces los parientes decían que está loco. Ok. Pero peor que lo que decían los parientes es lo que pensaban los escribas que habían venido de Jerusalén. Porque ellos estaban claros de que Jesús tenía poder sobre los demonios. O sea, que estaban claros. Incluso en otros momentos de la Biblia dicen, pero si el único que tiene ese poder es Dios. Entonces, pero como ellos no lo quieren reconocer como Dios, entonces imagínense que llegan al colmo de decir que ese poder que tiene Jesús para expulsar los demonios, lo tiene por obra del demonio. O sea, qué acusación más, además de más loca, más terrible. O sea, imputar al diablo las obras de Dios. Sí, como locura. Que si fuera el diablo el que está haciendo el trabajo de Dios. Y Jesús me impresiona porque es como hasta bonito. O sea, él les va poniendo ejemplos como para hacerles ver lo absurdo de lo que ellos están diciendo. Llama, vengan acá, sí, voy a explicar. Dice, Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles con ejemplos. O sea, es así como que Jesús, así como que hubiera dicho, ay, estos pobres muchachos aquí, vamos a... Entonces vengan acá, siéntense aquí, y la vamos paciencia que tenía y sobre todo ese amor tan grande por cada uno de ellos. Pero... Y les va explicando, o sea, como dense cuenta que lo que están diciendo es absurdo. Y se lo hace como con indicaciones sutiles, así. Tampoco es que no les dice muchacho bruto, pero que tú no te estás dando cuenta, sino que se los dice así, tú sabes, con ejemplos bonitos, ¿no? Como por ejemplo ese de que un reino dividido contra sí mismo no podrá subsistir, ¿cuál es el otro que pone? Que leímos. Bueno, que si Satanás destruye a los demonios por sí mismo, entonces se va a acabar. No, y ponerle ejemplo también, el de la familia es muy bonito, porque una familia dividida pues no subsiste. No subsiste, exacto. Entonces, bueno, lo cierto es que Jesús la va tratando, ¿no? Pero ellos están cerrados. Y ellos no quieren entender. Y por eso es que Jesús habla entonces al final, porque están ciegos de corazón. Jesús les habla del pecado contra el Espíritu Santo. Porque Jesús les había mostrado su misericordia, les había mostrado cómo perdonaba a los pecadores, come con ellos, les advierte que el perdón es difícil muchas veces, sobre todo cuando uno se cierra. Y fíjate que mismo en nuestro Señor inclusive reconoce la fuerza o sea, el poder, vamos a decirlo así, o la fuerza del demonio. Sí. Pero no hay que olvidar, y lo hemos dicho muchas veces, que el poder de Dios es mucho más, es un error, infinito. Es un error, y un error además grandísimo, comparar el poder de Dios. Como equipararlos al mismo nivel. Como si fueran iguales, pues no. No, para nada. No, o sea, el demonio es una criatura y Dios es el creador. Yo diría que casi que un pecado, ¿verdad? Es un pecado, sí. No, por supuesto, pero me refiero así como grave.
Sí, me pasa que a veces uno ni se da cuenta que lo está haciendo, pero, sí. o sea, como si el diablo tuviera el mismo poder de Dios y el mal están al mismo nivel que el bien y no. Eso, ahora, esa actitud de los fariseos en que al trabajo de Dios, a las cosas, a las obras que Dios está haciendo, está realizando en las almas, en los cuerpos, porque los curaba físicamente, sacando a esos demonios, etc. Ese trabajo de Dios, atribuírselo a Satanás, es un aspecto del pecado contra el Espíritu Santo. O sea, es como cuando tú no quieres reconocer a Dios, no quieres reconocer su poder y atribuyes esas cosas a Satanás. Entonces, claro, eso sería... o sea, bueno, uno está como cerrado a la verdad, no quiere conocer la verdad. Otro aspecto de ese pecado contra el Espíritu Santo, que dice Jesús allí, que no tiene perdón, es cuando uno no quiere, o sea, uno cree que Dios no es todopoderoso, o sea, omnipotente, que todo lo puede, que es infinitamente justo, pero también es infinitamente misericordioso. Entonces uno como que no lo cree. Entonces uno cree que de pronto hay pecados que Dios no puede perdonar. Bueno, eso es como atribuirle a Satanás las obras y bondades realizadas por el mismo Dios. Sí. Y fíjate que el único pecado que Dios no puede perdonar, que dice Jesús aquí que es el pecado contra el Espíritu Santo, no es porque Dios no pueda perdonar todos los pecados, sino porque la persona que comete ese pecado contra el Espíritu Santo está tan ciego, tan obcecado frente a Dios, que lo rechaza, desprecia las gracias del Espíritu Santo y no quiere ser perdonado. Entonces hay como dos opciones de ese pecado de rechazar a Dios y a su misericordia. Uno es la gente que lo rechaza porque dice yo no lo necesito. O sea, yo no cometo pecados, yo no tengo que irme a confesar porque yo no he hecho nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no... Y uno dice, pero ¿y tú no calumnias, no criticas, no dices mentira? Pero bueno, eso les parece que eso no importa. Entonces, esas personas que dicen yo no necesito irme a confesar, yo soy tan bueno, tan perfecto y tan sublime que no necesito el perdón de Dios, eso es pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces claro, no se perdona porque tú no pides perdón. El único pecado que no se perdona es el que uno no pide el perdón. O sea, yo no te puedo perdonar algo que tú no quieres, o sea, que tú ni siquiera reconoces. Y luego hay otra opción que es más difícil, a veces más como maquillada, como escondida, y es la gente que entonces piensa que su pecado es tan terrible, tan grave, tan feísimo, yo soy tan pecador y tan mala persona que Dios no me puede perdonar. Entonces es como una humildad mal entendida. Muy mal entendida. Entonces, claro, tampoco se perdona y es pecado contra el Espíritu Santo porque tú estás desconfiando del poder y la misericordia de Dios y de su palabra, que dijo que perdonaba todos los pecados si uno se arrepiente y pide perdón. Exactamente. Entonces, claro, eso, ¿en qué sucede eso? Yo me he encontrado con gente que está en esa situación. Por ejemplo, se ve, yo seguro que a lo mejor es uno de los casos que a lo mejor puedes haber visto, es el caso, por ejemplo, de las mujeres que han abortado. Entonces no se sienten sean perdonadas, que puedan ser perdonadas por su gran pecado. Cuando se dan cuenta de la gravedad del pecado, que han matado a su propio hijo, o sea, cuando digamos que lo aceptan, se sienten tan, pero tan mal, tan miserables, que pues creen que eso no tiene perdón de Dios. Fíjate que hasta uno hablando, a veces uno dice, eso no tiene perdón de Dios. Y deberíamos evitar esa expresión, porque todo tiene perdón de Dios siempre que el perdón se pida. De hecho, aprovechando la cuñita, hay que evitar algunas palabras, a veces como por ejemplo, que uno a veces lo escucha como que, ay, maldito.
Sí, o eso mismo, eso no tiene perdón de Dios, o inclusive el mismo, sí, vale, a veces uno dice, ese desgraciado, eso es terrible. Sí, entonces porque claro. Eso es alguien que no tiene gracia, o sea, que como que está fuera de la mirada de Dios y no hay nadie que esté fuera de la mirada de Dios. No sé por qué se me viene solamente ahora, pero no, y también a veces eso que, ay, el maldito carro que se me echó a perder otra vez, que no podemos estar maldiciendo, ¿qué es eso? No, bueno. A Dios no le gusta eso. No. Y bien como decía Betty, lo importante es uno saber que la misericordia de Dios es infinitamente grande, infinitamente poderosa. Infinita. Sí, o sea, el amor de Dios es tan grande que, claro, a veces sucede es que uno, precisamente, y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que uno dice, no me va a perdonar este pecado, como si los pecados cambiaran, los pecados son los mismos. Es la misma historia. Y Jesucristo derramó, o sea, acabamos de vivir la Semana Santa, la pasión y muerte de nuestro Señor, y luego, desde el sábado en la noche y ayer domingo, vivimos su resurrección gloriosa, o sea, que es lo que nos da la esperanza de que la muerte no es el fin. Exactamente. El pecado no es el fin. Exactamente. El pecado ya fue sanado, ya fue, digamos, como que solucionado. Lo único es que uno tiene que acudir a ese trono de misericordia que es la cruz y específicamente la confesión. Sí. Y sobre todo, bueno, llenarse uno de... Y todavía hay gente, por ejemplo, casos de gente que ha abortado o casos de gente que de pronto le ha hecho mucho daño a su familia porque han caído en vicios terribles o abusos o lo que sea, y entonces de verdad han destruido a la familia, entonces ya piensan que son tan mala gente que eso Dios no lo puede perdonar. Sí. Entonces incluso se confiesan, pero todavía no confían en que Dios los perdonó. ¿Cuál es el problema ahí a veces? Que uno no se ha perdonado a uno mismo. Ahora vamos a ver, Betty, ¿cómo explicarías tú de qué se trata ese perdonarse a sí mismo? Porque igual eso puede prestarse un poco a confusión. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es eso exactamente de perdonarse a sí mismo? Eso se trata de ser verdaderamente humildes y decir, yo soy capaz de las aberraciones más grandes, más terribles. O sea, yo no soy mejor que nadie. Entonces, a veces cuando no nos perdonamos es porque pensábamos que nosotros no éramos capaces de llegar a ese punto, o sea, de caer tan bajo. Y cuando caemos así debajo, no lo podemos creer y entonces nos cuesta perdonarnos, así como que ¿cómo es posible que yo haya llegado ahí? Entonces, en el fondo es soberbia. Aunque uno no lo tenga claro, pero en el fondo es soberbia. Entonces, el asunto es saber que somos capaces de las peores bajezas, de los peores errores, de todo. Si Dios mejor dicho, Dios no nos suelta nunca de su mano, pero si nosotros nos tuviéramos agarrados a su mano, seríamos capaces de las peores barbaridades. Lo que pasa es que a veces nosotros nos soltamos y entonces después que caemos bien hondo, nos sorprendemos, pero ¿cómo es posible que yo haya hecho esto, que yo llegué aquí? ¿Cómo sucedió esto? Entonces, por no creerme, o sea, por darme cuenta, mejor dicho, que soy capaz de esas cosas tan horribles, no me perdono, o sea, no creo que soy, o sea, o sea, esto es mi fin. Sí, y bueno, hay un ejemplo maravilloso que yo lo utilizo mucho, a mí me sirve muchísimo personalmente, como también para cuando uno está hablando con otras personas, el ejemplo del rey David, San David, que él, hay que ver pues lo que sucedió, cayó en un pecado por algo sencillo, eso también lo hemos hablado varias veces, de no abrir las puertas, es aborrecer seriamente el pecado venial, no el mortal, el venial, porque el venial es la puerta al pecado mortal. Y bueno, ahí vemos el caso del rey David, que abrió esa pequeña puerta y el pecado se fue haciendo más grande. Llevó a otro. Y vemos luego, y es la parte importante y muy bonita de esta historia, es el arrepentimiento. El dolor de corazón lo vemos en los salmos del rey David, que han servido para toda la vida. Y Jesucristo es del linaje de David. O sea, el Mesías vino del linaje de ese rey que fue capaz de esas barbaridades. Exactamente. Entonces, o sea, de verdad, para Dios no hay...
Primero, para Dios todos los pecados son horribles porque nos ama tanto que cualquier ofensa que le hacemos le duele infinitamente. Entonces, pero infinitamente porque nos ama así, pues todos los perdona. Simplemente está esperando que vayamos a pedirle perdón. Uh-huh. Y luego uno, pues, saber que uno sí es capaz de las peores atrocidades, pero que tenemos un Padre amoroso que nos espera con los brazos abiertos, uh-huh. Un hermano amorosísimo que dio su vida por nosotros, uh-huh. Y hasta la última gota de su sangre, y un Espíritu Santo que es puro amor, que está allí esperando también para darnos la gracia y sus dones. Exactamente. Entonces, bueno, de eso se trata. Así que yo creo que como propósito para empezar el tiempo de Pascua es pedir en serio y pedirlo con ánimo y con insistencia la humildad. La humildad, sí. La humildad. Esa sencillez, ese ser manso a las cosas de nuestro Señor. Y no, o sea, de verdad, cada vez que nos demos cuenta que nos equivocamos, uh-huh. No podemos molestarnos, sino más bien tenemos que agachar la cabeza y decirle, ay, papá Dios, perdón, eso que ves ahí es lo que hay, uh-huh. Así soy, pero de verdad, uh-huh. No darnos cuenta que sí, que podemos llegar a lo que sea y por eso no podemos soltarnos de su mano. Exactamente, y como siempre decimos al final de nuestro programa, y yo lo estoy haciendo así como yo no sé si lo he dicho anteriormente, pero me parece que hay que así como el propósito. Como el propósito, siempre encomendarnos, oponernos y aferrarnos a las manos de nuestra Santísima Madre. Sí. Porque por María, no sé si era el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II que decía que bueno, él era a Jesús por María. A Jesús por María. No, sí, bueno, pero es verdad, a Jesús por María. A Jesús por María. O sea, fíjense que la Virgen siempre que abrió la boca en el Evangelio, casi uh-huh. Siempre era para apuntar a Jesús, uh-huh. Para llevarnos a Jesús. Y en las apariciones lo mismo, uh-huh. Nos apunta hacia Jesús. Uh-huh. Entonces, si nos sentimos que, ay, Dios no me va a perdonar, corran y escóndanse debajo del manto de la Virgen, uh-huh. Y díganle que escondiditos ahí los lleve ella delante de Jesús. Exacto. Así que, amigos... Felices Pascuas otra vez. Amigos, bueno, nos despedimos. Yo iba a decir con esto y un bizcocho. Nos vemos de hoy en 8. Nos vemos de hoy en 8. Exacto. Ok, bueno, que pasen una feliz semana. Y recuerden que el domingo es la fiesta de la Divina Misericordia. Uy, verdad. Entonces hay muchos que están haciendo ahorita la novena, sí, es verdad, de la Divina Misericordia que empezó el Viernes Santo. Uh-huh. Pero bueno, si no están haciendo la novena porque no se enteraron, pregunten en su parroquia cómo van a celebrar el domingo de la Divina Misericordia, uh-huh. Para que se unan. Seguramente van a hacer la coronilla a las 3, sí. En la iglesia, entonces... Sí. Pero, y si no, bueno, la hacen ustedes en su casa. Exacto, a las 3. Exactamente. Bueno, amigos. Hasta luego. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca